En las calles empedradas donde el destino teje sus hilos más crueles, una secretaria desesperada ofrece su número a un desconocido para escapar de una multa que no puede pagar, pero al día siguiente descubre una verdad que cambiará su vida para siempre. Él es el hijo de su jefe millonario, entre secretos familiares enterrados por décadas, manipulaciones que destrozan corazones y un amor prohibido que desafía todas las reglas. Dos almas gemelas lucharán contra un imperio de mentiras que amenaza con separarlos para siempre. ¿Puede el amor verdadero triunfar cuando el destino mismo parece conspirar en su contra? El despertador atravesó los sueños de Camila a las 7:47 am. Se había quedado dormida otra vez, después de cuidar a su madre Rosa toda la noche. Su corazón se aceleró. Llegaría tarde al trabajo en Constructora Villalobos, y su jefe, el implacable señor Alonso Villalobos, no perdonaría otro retraso. En su pequeña habitación del barrio San Rafael, se vistió apresuradamente con su uniforme de secretaria. Su madre, con voz ronca, preguntó si estaba bien. «Sí, mamá, vuelve a dormir», mintió Camila, aplicando rímel con manos temblorosas. Rosa conocía esa mentira. La había escuchado demasiadas veces desde que su salud empeoró y las facturas médicas se volvieron insoportables. Camila besó la frente de su madre y corrió hacia su viejo Chevy azul. Pero el motor tosió, protestó y finalmente se rindió con un suspiro mecánico. Eran las 8:15 am, y la reunión con inversionistas japoneses comenzaba a las 9:00. Desesperada, corrió hacia la avenida principal. Los taxis no se detenían por una joven de su barrio, así que subió a un autobús que avanzaba con lentitud torturante. Cada semáforo en rojo era una puñalada a sus esperanzas de llegar a tiempo. Se bajó del autobús a las 8:42 am. Con 18 minutos para llegar al piso 23, corrió por las aceras atestadas cuando escuchó los silbatos. Un retén de tránsito se había instalado justo en su camino. Un joven policía se acercó con sonrisa profesional. Diego Villalobos no estaba supuesto a estar ahí esa mañana. Como hijo del magnate constructor, su lugar era en las oficinas corporativas, pero encontraba paz en estos operativos especiales. «Buenos días, señorita. Documentos del vehículo, por favor. Se me olvidaron en casa». La voz de Camila se quebró. «Mi carro se descompuso. Tuve que tomar el autobús, pero necesitaba llegar al trabajo y...» «¿En qué trabaja?», preguntó Diego, intrigado por su honestidad desnuda. «Soy secretaria en Constructora Villalobos. Tengo una reunión muy importante en 15 minutos. ¿Y si llego tarde?». Diego observó su desesperación genuina, tan diferente a las excusas elaboradas que escuchaba diariamente. Entonces, Camila tomó la decisión más audaz de su vida. «Mire, oficial, no tengo dinero para pagar una multa. Literalmente, no tengo. Pero...» sus mejillas se tiñeron de rojo. «Le puedo dar mi número de teléfono como garantía de que conseguiré los documentos. Se lo suplico». Diego la estudió, la honestidad brutal en sus ojos, la determinación desesperada, la vulnerabilidad que intentaba esconder. Por primera vez en mucho tiempo, sintió admiración genuina por el coraje humano. Sonrió, y fue una sonrisa real. «¿Sabe qué, señorita?», hizo una pausa. Camila Ortega, sí, Camila», repitió como probando una fruta exótica. «Vaya a su trabajo, pero le acepto esa garantía». Le extendió su teléfono personal. «Anote su número aquí», mientras Camila digitaba con dedos temblorosos. Diego se preguntó qué diablos estaba haciendo, pero había algo auténtico y valiente en esa mujer que despertó su curiosidad de una manera que no había sentido en años. La mañana siguiente llegó con cruel puntualidad. Camila había dormido apenas 3 horas, su mente dando vueltas alrededor del encuentro con el joven policía. La vergüenza la había carcomido durante toda la noche. ¿Qué mujer decente ofrece su número de teléfono a un desconocido para evitar una multa? El edificio Villalobos se alzaba ante ella como una catedral de cristal y acero. Ajustó su chaqueta negra y se dirigió hacia las puertas giratorias que separaban su mundo humilde del universo despiadado de los negocios millonarios. «Buenos días, Camila», la saludó Roberto, el guardia de seguridad, con sonrisa paternal. «Buenos días, don Roberto», respondió, mientras el elevador la tragaba hacia el piso 23. La oficina ya bullía con actividad frenética, teléfonos sonando, tacones golpeando mármol pulido, voces susurrando secretos corporativos. Camila se acomodó en su escritorio
y comenzó a revisar la agenda del día. Fue entonces cuando las puertas del ascensor se abrieron y su mundo se desplomó como un castillo de naipes. Diego Villalobos emergió del elevador con confianza natural. Vestía un traje gris carbón que parecía cosido sobre su cuerpo atlético y tenía exactamente los mismos ojos que habían sonreído en el retén de tránsito apenas 24 horas antes. El tiempo se congeló. Camila sintió cómo la sangre abandonaba su rostro mientras Diego caminaba por el pasillo central, saludando a empleados con naturalidad. Cuando sus miradas se cruzaron, una sonrisa devastadoramente atractiva se extendió por su rostro. «Hijo», la voz autoritaria de Alonso Villalobos cortó el aire como un látigo. «Te estaba esperando». Camila observó, paralizada por el horror, cómo el hombre que había aceptado su número se dirigía hacia la oficina principal, donde brillaban letras doradas: Diego Villalobos, vicepresidente ejecutivo. Las piezas del rompecabezas se ensamblaron con precisión cruel. El joven policía era el heredero del imperio empresarial donde trabajaba. El hombre que había aceptado su número era el hijo del patrón que podía destruir su carrera. «Camila, ¿estás bien?», preguntó Patricia, su compañera. «Pareces como si hubieras visto un fantasma». «Algo peor», pensó Camila. «He visto mi futuro desmoronándose». A las 11:00 am, las puertas se abrieron. Alonso Villalobos emergió primero, imponente a sus 62 años. Diego lo siguió, y cuando encontró a Camila, le guiñó un ojo con complicidad que la hizo sonrojar. «Atención todos», anunció Alonso. «Quiero presentar oficialmente a mi hijo Diego, quien asumirá como vicepresidente ejecutivo la próxima semana». Los aplausos educados llenaron el aire, pero los ojos de Diego permanecieron fijos en Camila. «También quiero anunciar», continuó Alonso, «que Diego se casará el próximo año con Isabela Montero, de Montero Industries». Camila sintió una punzada extraña en el pecho, algo parecido peligrosamente a la decepción. Después del anuncio, Diego se acercó a su escritorio con naturalidad, se inclinó fingiendo examinar documentos y susurró: «¿Conseguiste los documentos del carro, Camila Ortega?» «Sí, señor Villalobos», murmuró probando el apellido como veneno. Diego sonrió, transformando su rostro serio de ejecutivo. «Excelente. Y por favor, llámame Diego después de todo». Sus ojos brillaron con diversión maliciosa. «Ya tenemos cierta historia juntos». Camila lo miró con pánico y fascinación, dándose cuenta de que su vida acababa de complicarse de maneras inimaginables. Los días siguientes transcurrieron en tortura exquisita de miradas furtivas y encuentros casuales. Diego parecía tener talento sobrenatural para aparecer junto al escritorio de Camila justo cuando menos lo esperaba, siempre con excusas profesionales, pero con ojos que hablaban de intenciones completamente personales. Era viernes por la tarde cuando Diego finalmente abandonó las sutilezas. «Camila», dijo, apoyándose contra su escritorio, «necesito que revises estos contratos conmigo. ¿Podrías acompañarme a mi oficina?» «Por supuesto, señor Villalobos», respondió ella, aunque su corazón latía como un colibrí enloquecido. La oficina de Diego ocupaba una esquina del piso 24, con ventanales que ofrecían vista panorámica de la ciudad. Los muebles eran de caoba pulida, alfombras persas auténticas y fotografías de proyectos arquitectónicos en las paredes. «Cierra la puerta, por favor», pidió Diego. Camila obedeció, aunque cada instinto le gritaba que caminaba hacia territorio peligroso. Diego se apoyó contra el escritorio, cerca enough para que ella percibiera el aroma sutil de su colonia. «Ahora que estamos solos podemos hablar del verdadero asunto», comenzó él. «¿Cuál asunto, yo?», preguntó Camila, su voz más ronca de lo pretendido. «Mi pago. Recuerdo que me ofreciste tu número como garantía, pero nunca lo usé». El calor subió por el cuello de Camila. «Pensé que había sido solo una forma de burlarme». Diego se inclinó hacia adelante. «Camila, ese día me diste algo que no había experimentado en años». «¿El qué?». «Honestidad pura, sin cálculos, sin agendas ocultas. ¿Tienes idea de lo raro que es eso en mi mundo?». Mientras tanto, 3 pisos más arriba, Isabela Montero observaba la ciudad desde la oficina de Alonso Villalobos. A los 27 años, era el epítome de la elegancia. Cabello negro como obsidiana, piel de porcelana, ojos color miel que podían ser dulces o fríos según sus necesidades. Su hijo ha estado muy distante últimamente.
comentó ajustando los pliegues de su vestido de diseñador. Alonso no levantó la vista de sus documentos. Diego siempre ha sido independiente. He notado cómo mira a cierta empleada. Las palabras salieron envueltas en terciopelo, pero con púas de acero. Una secretaria. Camila algo. El silencio fue denso. Alonso se reclinó en su silla, estudiando a su futura nuera con renovado interés. Isabela, espero que no estés sugiriendo que mi hijo sería tan imprudente como para involucrarse con una empleada. Por supuesto que no. Solo pensé que debías estar informado, de vuelta en la oficina de Diego. La tensión había alcanzado proporciones tangibles. Camila se había levantado, intentando poner distancia, pero Diego bloqueó sutilmente su camino hacia la puerta. «No puedes hacer esto», susurró ella. «Soy tu empleada, tú vas a casarte, esto está mal». «¿Qué está mal? ¿Hablar? ¿Conocernos como personas reales? ¿Sabes exactamente a qué me refiero? ¿La forma en que me miras?» Diego sonrió genuinamente. «¿Sabes lo más irónico? Ayer cené con Isabela, restaurante caro, conversación perfecta, comportamiento impecable. Me aburrí hasta el alma». Hizo una pausa. «Contigo, en 5 minutos en un retén, me sentí más vivo que en 5 años». Camila sintió su resolución desmoronándose. «Diego, tu padre, mi padre no tiene por qué enterarse de una conversación entre colegas». Se acercó lo suficiente para que ella viera las motas doradas en sus ojos. «¿O estamos haciendo algo más que conversar?» La pregunta quedó suspendida, cargada de posibilidades y peligros. Camila sabía que su siguiente palabra determinaría todo lo que vendría después. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió sin previo aviso. «Mateo». Diego se alejó de Camila con movimientos calculados, aunque su corazón latía descontroladamente. Mateo Villalobos se detuvo en el umbral, sus ojos grises escaneando la habitación con precisión. A los 32 años, había perfeccionado el arte de la intimidación silenciosa, trajes impecables, cabello rubio siempre en su lugar y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Perdona la interrupción. Papá me pidió los contratos de la Torre Guadalajara». Sus ojos se posaron en Camila con curiosidad depredadora. «Señorita Ortega, ¿verdad? ¿No sabía que Diego requería asistencia personal para revisar documentos?» «Solo le explicaba algunos procedimientos nuevos», respondió Diego, su voz adquiriendo ese tono frío corporativo. «Ya terminamos». Mateo sonrió siniestro. «Por supuesto, procedimientos», se dirigió a Camila. «Señorita Ortega, ¿podría traerme esos contratos? Los necesito inmediatamente». Cuando Camila pasó junto a él, murmuró tan bajo que solo ella escuchó: «Tenga cuidado, señorita. Este edificio puede ser peligroso para quienes no conocen las reglas». Esa noche, en el pequeño departamento de San Rafael, Rosa observaba a su hija con sabiduría maternal. Camila había llegado tarde, había picoteado su cena y ahora se paseaba como un animal enjaulado. «Mija, ¿qué te pasa? Llevas días actuando como si tuvieras un fantasma persiguiéndote». «Es el trabajo, mamá. Hay cambios en la oficina». Rosa conocía esa evasiva, se acercó a su hija. «Camila Esperanza Ortega, esa mirada en tus ojos es la misma que tenía yo cuando conocí a tu padre». El corazón de Camila se detuvo. Rosa raramente hablaba del padre que nunca había conocido. Tu padre era complicado, guapo, encantador, pero del mundo de los ricos. Yo era una muchacha humilde trabajando en casa de su familia». Hizo una pausa. «Algunos amores, mija, son como flores hermosas que crecen en terreno equivocado. Por más que las riegues con lágrimas, nunca pueden echar raíces. Pero mamá, ¿y si el amor es real?» «El amor siempre es real, niña. La pregunta es si es suficiente para enfrentar todo lo que viene después». El sábado amaneció gris. Camila acompañaba a Rosa al mercado cuando escuchó la voz que había estado evitando y anhelando. Camila se giró para encontrar a Diego a pocos metros. Llevaba jeans gastados, camiseta blanca simple y zapatos deportivos. Su cabello estaba despeinado por el viento. «Diego, ¿qué hace aquí?» «Estoy buscando terrenos para un proyecto de vivienda social». Sonrió genuinamente. «Este barrio tiene potencial». Era una mentira piadosa. Diego había pasado la mañana recorriendo San Rafael, no buscando terrenos, sino tratando de entender el mundo que formó a Camila. «Mamá, él es Diego Villalobos». «Diego, mi madre, Rosa Ortega». Rosa estudió al joven con ojos que habían visto demasiado de la vida. «Villalobos,
¿De casualidad conoce a Alonso Villalobos? Es mi padre. Rosa se quedó inmóvil, palideciendo ligeramente. ¡Qué coincidencia! Tan pequeño es el mundo. Había algo en su voz, una nota de alarma que llenó a Camila de inquietud. Diego decidió jugarse el todo por el todo. En realidad, señora Ortega, no estoy aquí por trabajo, estoy aquí porque quería conocer mejor el lugar donde vive su hija. El silencio fue denso. Rosa miró alternadamente a ambos. Joven Villalobos, creo que usted y yo necesitamos tener una conversación. Una hora después, Diego se encontró en la pequeña sala, balanceando una taza de café mientras Rosa lo sometía al interrogatorio más sutil pero efectivo de su vida. ¿Qué intenciones tiene con mi hija? Diego eligió la verdad. Señora Ortega, desde que la conocí, Camila ha estado constantemente en mis pensamientos. Hay algo auténtico y valiente en ella que me hace querer ser mejor persona. Sé que venimos de mundos diferentes, pero nunca me he sentido así por nadie. Rosa lo estudió en silencio durante una eternidad. Joven Villalobos, el amor no conoce de clases sociales, pero las consecuencias del amor sí las conoce. Si realmente se preocupa por mi hija, tiene que preguntarse si está dispuesto a enfrentar esas consecuencias. 3 semanas después del encuentro en San Rafael, la vida de Camila había adquirido una cualidad surreal, como si existiera en 2 mundos paralelos que amenazaban constantemente con colisionar de maneras catastróficas. Durante el día, mantenía su máscara de secretaria eficiente, procesando documentos y contestando teléfonos con la precisión mecánica que había perfeccionado durante 2 años. Pero las noches pertenecían a un universo secreto donde Diego Villalobos se transformaba de heredero corporativo en el hombre que la estaba enamorando con una paciencia y una ternura que desafiaban toda lógica. Todo había comenzado con mensajes de texto aparentemente profesionales. Podrías revisar los contratos de la obra Polanco, seguido horas después por ¿Cómo está tu madre? Luego vinieron las llamadas que se extendían mucho más allá de cualquier necesidad laboral, conversaciones que fluían desde presupuestos arquitectónicos hacia sueños de infancia, desde cronogramas de construcción hacia el sabor del café que Rosa preparaba en las madrugadas frías. El primer encuentro secreto había sido un accidente orquestado. Diego necesitaba revisar un terreno en las afueras de la ciudad y casualmente requería que Camila lo acompañara para tomar notas. Ella había aceptado con el corazón martilleando contra sus costillas. Sabiendo que cruzaba una línea que jamás debería cruzar, el restaurante al que la llevó esa noche existía en una dimensión paralela a todo lo que Camila conocía. Las delicias del campo se escondía en una calle empedrada del centro histórico, con muros de adobe que habían presenciado siglos de amores prohibidos y mesas de madera desgastada por miles de confesiones susurradas. Diego había elegido ese lugar específicamente, lo suficientemente elegante para honrarla, lo suficientemente discreto para protegerla. No tienes que estar nerviosa, le había dicho él, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras estudiaba el menú como si fuera un documento legal. Solo somos 2 personas cenando, 2 personas que no deberían estar cenando juntas, respondió ella, alzando la vista para encontrarse con esos ojos oscuros que parecían capaces de leer cada uno de sus pensamientos. ¿Por qué no?, había preguntado Diego inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Porque trabajo en el mismo edificio que tú? ¿Porque mi apellido está grabado en una placa dorada? ¿O porque alguien más decidió que yo debería casarme con una mujer a la que no amo? La honestidad brutal en su voz había desarbolado todas las defensas que Camila había construido tan cuidadosamente. En ese momento, rodeada por el aroma de hierbas frescas y el murmullo suave de otros comensales que vivían sus propios dramas, había tomado la decisión más peligrosa de su vida, permitirse sentir ahora. 3 semanas después, esa decisión la perseguía durante cada momento de vigilia. Diego había tejido una red de momentos robados que la tenían completamente atrapada, flores que aparecían misteriosamente en su escritorio sin tarjeta, pero con un aroma que ella ya asociaba únicamente con él, libros de poesía deslizados entre los documentos laborales con versos subrayados que hablaban de amores imposibles, y esas miradas durante las reuniones que duraban un segundo de más y la hacían sonrojar hasta las raíces del cabello, pero eran los encuentros nocturnos los que estaban redefiniendo su comprensión
de lo que significaba estar viva. Diego la recogía en diferentes esquinas de la ciudad, siempre puntual, siempre con esa sonrisa que la hacía olvidar todas las razones por las cuales esto era una locura. La llevaba a lugares que existían en los márgenes del mundo social de la ciudad. Cafeterías bohemias donde poetas desconocidos recitaban versos que parecían escritos específicamente para ellos. Galerías de arte subterráneas donde podían caminar tomados de la mano sin temor a ser reconocidos. Miradores ocultos desde donde la ciudad se extendía como un mar de luces, que prometían infinitas posibilidades. Durante esas noches, Diego se despojaba de todas las capas de privilegio y expectativa que lo definían durante el día. Le hablaba de su infancia solitaria, en una mansión donde el eco de sus pasos era el único compañero constante, de su madre que había muerto cuando él tenía 12 años y cuyo amor incondicional seguía siendo su brújula moral, de los sueños arquitectónicos que tenía antes de que su padre decidiera que su destino estaba tallado en piedra corporativa. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera nacido en San Rafael, le confesó una noche mientras caminaban por el malecón desierto, sus dedos entrelazados como si fuera lo más natural del mundo. Si hubiera tenido que luchar por cada peso, si hubiera conocido el valor real de las cosas. Tu lucha es diferente, había respondido Camila, deteniéndose para mirarlo bajo la luz dorada de los faroles, pero no menos real. Es difícil ser auténtico cuando todo el mundo espera que seas una versión perfecta de alguien más. Fue esa noche cuando Diego la besó por primera vez. No había sido planeado ni calculado. Simplemente había sucedido con la naturalidad de la respiración. Sus labios se encontraron bajo un cielo estrellado que parecía bendecir su unión imposible, y Camila sintió cómo su mundo se reorganizaba alrededor de ese momento perfecto. Pero los mundos perfectos tienen la molesta costumbre de colisionar con realidades imperfectas. La mañana siguiente, Camila llegó a la oficina flotando en una burbuja de felicidad que se hizo pedazos en el momento en que vio a Isabela Montero esperando junto a su escritorio. La futura señora Villalobos estaba impecable como siempre, vestido de diseñador que probablemente costaba más que el salario anual de Camila, cabello perfectamente peinado, y una sonrisa que podría congelar el infierno. Señorita Ortega, dijo Isabela, su voz destilando cortesía venenosa. Qué interesante encontrarla aquí tan temprano, trabajando horas extras. Camila sintió cómo la sangre se helaba en sus venas. Había algo en la manera en que Isabela pronunció horas extras que sugería que sabía exactamente cómo había pasado Camila la noche anterior. Buenos días, señorita Montero, respondió, manteniendo la voz firme, aunque sus manos temblaran mientras encendía la computadora. ¿En qué puedo ayudarla? Isabela se acercó al escritorio, sus tacones resonando contra el mármol como campanas fúnebres. Se inclinó ligeramente, fingiendo interés en algunos documentos, pero cuando habló, su voz fue apenas un susurro que solo Camila pudo escuchar. Puede ayudarme manteniéndose alejada de mi prometido, querida. Los juegos pueden ser divertidos, pero siempre terminan mal para quienes no conocen las reglas. El mensaje había sido entregado con la precisión de un bisturí, y Camila supo en ese momento que su mundo secreto había sido descubierto. La guerra había comenzado, y ella ni siquiera sabía cómo pelear. El lunes amaneció con esa calidad ominosa que presagia desastres. Camila se había despertado con el estómago revuelto, no por enfermedad sino por esa intuición primitiva que las mujeres de su linaje habían heredado durante generaciones. La capacidad de sentir cuando las tormentas se aproximaban antes de que apareciera la primera nube en el horizonte. La amenaza de Isabela resonaba en su mente como una campana funeral. Durante todo el fin de semana había evitado los mensajes de Diego, respondiendo con excusas vagas sobre dolor de cabeza y responsabilidades familiares, pero evitarlo en la oficina era imposible, especialmente cuando él parecía determinado a mantener su rutina de encuentros casuales junto a su escritorio. «Buenos días, Camila», le dijo esa mañana apoyándose contra su cubículo con esa naturalidad que ya se había vuelto familiar. «Te ves pálida. ¿Estás bien?» Ella mantuvo los ojos fijos en la pantalla de su computadora, fingiendo una concentración que no sentía. «Solo cansada, señor Villalobos. Fue un fin de semana largo». Diego frunció el ceño ante la formalidad forzada. Durante las últimas semanas
Habían desarrollado un lenguaje silencioso de miradas y sonrisas sutiles que hacían que incluso las interacciones más profesionales se sintieran íntimas. Pero ahora había una barrera invisible entre ellos y él no entendía por qué. «Señor Villalobos», repitió bajando la voz. «¿Desde cuándo somos tan formales?» Antes de que Camila pudiera responder, la voz autoritaria de Alonso Villalobos cortó el aire como un látigo. «Diego, a mi oficina». Ahora el tono no admitía demora ni discusión. Diego se enderezó, su expresión transformándose instantáneamente en la máscara profesional que usaba para navegar el treacherous mundo corporativo familiar. Pero antes de alejarse, se inclinó ligeramente hacia Camila. «Hablaremos después», susurró, y había una promesa en su voz que la hizo temblar. La oficina de Alonso Villalobos era un santuario al poder masculino. Paredes forradas en caoba oscura, estantes repletos de libros sobre estrategia empresarial que parecían más trofeos que material de lectura, y ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que su imperio había ayudado a construir. Detrás del escritorio de roble macizo, Alonso esperaba con la paciencia de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. «Cierra la puerta», ordenó cuando Diego entró. Diego obedeció, pero mantuvo su postura erguida. Había aprendido desde niño que mostrar debilidad frente a su padre era una invitación al desastre. «¿De qué querías hablar, papá?» Alonso se reclinó en su silla de cuero, entrelazó los dedos y estudió a su hijo menor con esos ojos grises que habían intimidado a competidores durante 4 décadas. «Han llegado a mis oídos ciertos rumores sobre tu comportamiento reciente». «¿Qué clase de rumores?» «Rumores sobre tu excesivo interés en una empleada particular». La voz de Alonso se mantuvo neutra, pero había acero debajo de la superficie. Una secretaria, para ser específicos. Diego sintió cómo su estómago se contraía, pero mantuvo la expresión imperturbable. «No sé de qué estás hablando». Alonso sonrió, y fue una sonrisa completamente desprovista de calidez. «Diego, hijo mío, tengo 58 años de experiencia leyendo mentiras, y tú acabas de mentirme en mi propia oficina». El silencio que siguió fue tan denso que Diego pudo escuchar el zumbido de la computadora sobre el escritorio de su padre. Sabía que había llegado el momento de decidir. Podía seguir negando y prolongar una charada que claramente había sido descubierta, o podía enfrentar la tormenta de frente. Eligió la verdad. «Se llama Camila Ortega», dijo, alzando el mentón con desafío. «Y sí, me interesa mucho». Alonso asintió lentamente como si hubiera confirmado algo que ya sabía. «¿Y qué planeas hacer al respecto?» «Perdón, es una pregunta simple». «Diego, tienes 25 años, un futuro prometedor en esta empresa y un compromiso matrimonial que reforzará nuestra posición en el mercado turístico. ¿Realmente planeas arruinar todo eso por una aventura con una empleada?» La palabra aventura golpeó a Diego como una bofetada. «No es una aventura». «Entonces, ¿qué es amor?» Alonso se inclinó hacia adelante. «Hijo, el amor es un lujo que los hombres en nuestra posición no pueden permitirse. Tenemos responsabilidades, obligaciones, que van más allá de nuestros caprichos personales». «No son caprichos», respondió Diego, su voz adquiriendo un tono peligroso, «y no voy a discutir mis sentimientos contigo como si fueran una estrategia de negocios». Alonso se puso de pie lentamente, su imponente figura proyectando una sombra alargada sobre el escritorio. «Muy bien, entonces seré claro. La señorita Ortega será despedida esta tarde». «No puedes hacer eso». «No puedo». Los ojos de Alonso brillaron con una frialdad que Diego recordaba de su infancia. «Soy el dueño de esta empresa. Puedo hacer lo que considere necesario para proteger los intereses familiares». Diego sintió cómo la ira se apoderaba de él como lava ardiente. «Papá, si despides a Camila, renuncio. Hoy mismo». «No, no lo harás», respondió Alonso con calma absoluta. «Porque sabes tan bien como yo que si renuncias, destruyes no solo tu futuro, sino también el de esa chica que tanto te preocupa. ¿Crees que encontrará trabajo en otra constructora importante después de que se corra la voz de por qué fue despedida de aquí?» La amenaza implícita flotó en el aire entre padre e hijo como humo venenoso. Diego comprendió la trampa en la que habían caído. Cualquier movimiento que hiciera para proteger a Camila solo resultaría en más daño para ella. «Eres un bastardo», murmuró, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Alonso no pareció inmutarse. «Soy un hombre de negocios que protege lo que ha construido durante toda su vida, y tú eres mi hijo».
lo que significa que aprenderás a hacer lo mismo, te guste o no. Diego se dirigió hacia la puerta, pero la voz de su padre lo detuvo antes de que pudiera escapar. Una cosa más, Diego. Tu compromiso con Isabela se anunciará públicamente el próximo viernes en la gala benéfica. Espero que para entonces hayas recobrado la cordura. Cuando Diego salió de la oficina, su mundo se había transformado en un campo de batalla donde las únicas víctimas serían las personas que amaba. Mientras tanto, en el piso 23, Camila observaba desde su escritorio cómo se desarrollaba un drama, del cual ella era simultáneamente protagonista y espectadora. Había visto a Diego entrar a la oficina de su padre con expresión confiada y salir con el rostro de alguien que acababa de recibir una paliza emocional. Sus miradas se cruzaron a través del espacio abierto de la oficina, y en esos ojos oscuros que había aprendido a leer como un libro, vio una disculpa, una promesa y una despedida, todo al mismo tiempo. Fue entonces cuando supo que había llegado el momento de tomar la decisión más difícil de su vida, elegir entre el amor que la estaba consumiendo y la supervivencia de todo lo que había construido tan trabajosamente. Rosa había estado equivocada sobre una cosa. A veces el amor no era suficiente para enfrentar lo que venía después. A veces el amor era exactamente lo que había que sacrificar para que las personas amadas pudieran sobrevivir. La trampa se cerró un martes por la tarde. Con la precisión quirúrgica de una operación planeada durante semanas, Camila debería haber visto las señales, la sonrisa demasiado dulce de Isabela cuando pasaba junto a su escritorio, las miradas calculadoras de Mateo durante las reuniones, el nerviosismo extraño en la voz de Diego cuando la llamaba, pero el amor había nublado sus instintos de supervivencia y ahora pagaría el precio de esa ceguera voluntaria. Todo comenzó con una llamada aparentemente rutinaria de recursos humanos. Señorita Ortega, ¿podría venir a mi oficina? Hay algunos documentos que necesitan su firma. La voz de Patricia Mendoza, directora de RH, sonaba profesionalmente cordial. Sin ningún indicio de la tormenta que estaba a punto de desatarse, Camila se dirigió al 10º piso con el corazón latiendo a ritmo normal, revisando mentalmente si había olvidado alguna fecha límite o cometido algún error en los contratos recientes. La oficina de Patricia era acogedora, plantas verdes en cada rincón, fotografías familiares en marcos de madera y una cafetera que siempre tenía preparado el mejor café del edificio, pero había algo diferente en el ambiente. Patricia evitaba el contacto visual directo. Sus manos temblaban ligeramente al organizar papeles que claramente no necesitaban organización. Que había otra persona en la habitación, un hombre mayor que Camila no reconocía, vestido con un traje gris que gritaba «Abogado corporativo». «Camila, siéntate, por favor», dijo Patricia, señalando una silla frente a su escritorio. «Este es el licenciado Herrera, del Departamento Legal Externo». El abogado asintió cordialmente, pero sus ojos tenían esa cualidad fría de quien estaba acostumbrado a destruir vidas con documentos. «Señorita Ortega, hemos recibido algunas alegaciones muy serias que requieren investigación inmediata». «¿Alegaciones?». La voz de Camila sonó más aguda de lo normal. «No entiendo». Patricia suspiró profundamente, como si las siguientes palabras le causaran dolor físico. «Han llegado a nuestro conocimiento reportes sobre comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, específicamente sobre el uso de tu posición para obtener beneficios personales». El mundo de Camila comenzó a girar lentamente. «¿De qué estás hablando?». El licenciado Herrera abrió una carpeta manila y extrajo varios documentos. «Tenemos testimonios que sugieren que utilizaste, ¿cómo decirlo?, métodos no convencionales para evitar consecuencias legales durante un incidente de tráfico, y que posteriormente aprovechaste esta situación para desarrollar una relación inapropiada con un miembro de la familia Villalobos». La sangre se convirtió en hielo en las venas de Camila. Alguien había investigado el encuentro en el retén, había convertido un momento de desesperación genuina en algo sórdido y calculado. «Eso no fue así. Según nuestros testigos», continuó el abogado implacablemente, «ofreciste servicios de naturaleza personal a un oficial de tránsito para evitar una multa. Luego, al descubrir la identidad real de esta persona, intentaste capitalizar la situación para obtener beneficios laborales y personales». «Eso es mentira». Camila se puso de pie bruscamente, su voz quebrándose.
Todo está completamente distorsionado. Patricia la miró con algo que podría haber sido compasión si no hubiera estado mezclada con decepción profesional. Camila, también tenemos reportes de comportamiento errático, ausencias no justificadas y uso de recursos de la empresa para fines personales. ¿Qué recursos? ¿De qué hablan? El licenciado Herrera deslizó una fotografía sobre el escritorio. Era borrosa, tomada desde lejos, pero claramente mostraba a Camila subiendo al auto deportivo de Diego fuera del edificio. Esta fotografía fue tomada la semana pasada. ¿Puedes explicar por qué estabas utilizando transporte personal del señor Diego Villalobos durante horas laborales? Camila miró la fotografía sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Alguien los había estado vigilando, documentando cada encuentro, construyendo un caso que pintaba su relación con Diego como una estrategia calculada de una empleada ambiciosa. Él me pidió que lo acompañara a revisar un terreno. Esta revisión de terreno requería que permanecieran fuera hasta altas horas de la noche. El abogado deslizó otra fotografía, Diego caminando con ella por el malecón, sus siluetas claramente identificables bajo la luz de los faroles. Patricia se aclaró la garganta. Camila, entendemos que tu situación económica es complicada. Sabemos que tu madre está enferma y que las facturas médicas pueden ser abrumadoras. Nadie te juzga por buscar maneras de mejorar tu situación, pero esto no es lo que ustedes piensan. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Camila. Diego y yo, nosotros. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría su situación. Si admitía que se había enamorado de Diego, confirmaría las acusaciones de comportamiento inapropiado. Si negaba los sentimientos, estaría mintiendo. Y estas personas claramente tenían más evidencia de la que estaban mostrando. El licenciado Herrera cerró la carpeta con un chasquido definitivo. Señorita Ortega, dadas las circunstancias, la empresa se ve obligada a terminar su contrato de trabajo efectivo inmediatamente. Se le pagarán las prestaciones correspondientes, pero debe recoger sus pertenencias y abandonar el edificio hoy mismo. El silencio que siguió fue tan absoluto que Camila pudo escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj de pared y el sonido de su propia respiración entrecortada. Durante 2 años había llegado a este edificio cada mañana, había construido rutinas y relaciones, había soñado con un futuro estable. Ahora todo se desvanecía como humo. ¿Puedo al menos hablar con Diego? Susurró Patricia y el abogado intercambiaron una mirada significativa. El señor Villalobos está en una reunión muy importante, dijo Patricia. Ha pedido que no sea molestado bajo ninguna circunstancia. Era mentira. Tenía que ser mentira. Diego jamás la dejaría enfrentar esto sola. Pero mientras caminaba hacia el ascensor, en un estado de shock completo, una semilla de duda comenzó a germinar en su corazón. ¿Y si todo había sido un juego para él? ¿Y si ella realmente había sido tan ingenua como la pintaban? El viaje de regreso a San Rafael se convirtió en una tortura de pensamientos circulares. Camila se aferraba a su pequeña caja de pertenencias personales. Una planta que había cuidado durante 2 años, fotografías familiares, algunos libros, como si fuera todo lo que quedaba de su identidad. Rosa la estaba esperando en la puerta, como si hubiera sentido la catástrofe aproximándose. «Mija, ¿qué pasó? Llegas muy temprano y tienes esa cara». Camila se desplomó en los brazos de su madre, sollozando como no había llorado desde la infancia, entre hipos y lágrimas fragmentadas. Le contó todo, el despido, las acusaciones, las fotografías, la humillación de ser escoltada fuera del edificio como una criminal. Rosa la acunó en silencio, acariciando su cabello como cuando era niña, y las pesadillas la despertaban en medio de la noche. Pero había algo en la tensión de su cuerpo, algo en la forma en que evitaba los ojos de su hija, que sugería que esta historia le resultaba dolorosamente familiar. «Mija», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. «Hay algo que debo contarte, algo sobre tu padre, algo sobre los Villalobos». Camila alzó la vista, notando por primera vez las líneas de preocupación que habían aparecido alrededor de los ojos de su madre. «¿Qué, mamá?». Rosa respiró profundamente como alguien a punto de zambullirse en aguas profundas. «Hace 25 años yo trabajaba en casa de una familia muy rica, muy poderosa. Era muy joven, como tú ahora. Me enamoré del hijo mayor de la familia.
El corazón de Camila se detuvo. «¿Qué familia, mamá?» «Los Villalobos», susurró Rosa, las palabras saliendo como una confesión que había estado guardando durante décadas. «Me enamoré de Alonso Villalobos». El mundo de Camila se desplomó por segunda vez en un día, pero esta vez el desplome se sintió como caer por un abismo sin fondo, donde cada revelación la alejaba más de cualquier esperanza de salvación. Las palabras de Rosa flotaron en el aire de la pequeña sala como una maldición ancestral, transformando cada objeto familiar en un testigo silencioso de una verdad que había permanecido enterrada durante 24 años. Camila se quedó inmóvil, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar con la lentitud dolorosa de alguien que comprende que su mundo no era lo que creía que era. «¿Alonso Villalobos es mi padre?» Las palabras salieron de su garganta como fragmentos de cristal roto. Rosa cerró los ojos, lágrimas silenciosas trazando surcos en sus mejillas arrugadas por años de trabajo y preocupación. «No lo sé. Amija, esa es la verdad que me ha torturado todos estos años, no lo sé. ¿Cómo puedes no saberlo?» La voz de Camila se elevó, cargada de una desesperación que amenazaba con consumir todo rastro de cordura que le quedaba. Rosa se levantó del sofá con movimientos lentos, dirigiéndose hacia el pequeño armario donde guardaba sus tesoros más preciados. Extrajo una caja de zapatos desgastada, forrada con papel floral que se había descolorido con los años. Con manos temblorosas, la abrió para revelar fotografías amarillentas, cartas escritas en papel membretado elegante y un anillo de compromiso que nunca había sido usado. «Tenía 18 años cuando comencé a trabajar en la mansión Villalobos», comenzó Rosa, su voz adquiriendo la cualidad distante de quien revive recuerdos que han sido cuidadosamente enterrados. «Era 1975, y yo era solo una muchacha del campo que necesitaba trabajo para ayudar a mi familia. Alonso tenía 23 años. Acababa de regresar de estudiar arquitectura en Estados Unidos y era el hombre más guapo que había visto en mi vida». Camila tomó una de las fotografías con dedos temblorosos. Mostraba a un joven Alonso Villalobos, con el cabello oscuro y rizado, sonrisa confiada, y esos mismos ojos grises que ahora pertenecían a Mateo. Junto a él, una Rosa de 18 años resplandecía con la belleza fresca de quien aún creía que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. «Al principio era solo trabajo», continuó Rosa. «Yo limpiaba la biblioteca, él estudiaba allí. Comenzamos a hablar sobre libros, sobre sueños. Él me enseñó a leer mejor, me prestaba novelas. Durante 6 meses fue perfecto. Como un cuento de hadas, Rosa tomó una de las cartas, sus dedos acariciando el papel como si fuera la piel de un amante perdido. Me prometió matrimonio. Decía que no le importaba lo que pensara su familia, que el amor era más fuerte que las diferencias sociales. Yo le creí, Dios mío, ¿cómo le creí? ¿Qué pasó?», susurró Camila, aunque parte de ella ya conocía el final de esta historia. Su padre, don Eduardo Villalobos, se enteró. La voz de Rosa se endureció con amargura acumulada durante décadas. «Me echó de la casa esa misma noche, sin permitirme siquiera hablar con Alonso. Me dio dinero, suficiente para sobrevivir algunos meses, y me advirtió que si alguna vez me acercaba a su hijo, me destruiría». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rosa ahora. 3 semanas después, descubrí que estaba embarazada. No sabía si el bebé era de Alonso o de... Se detuvo mordiéndose el labio. «¿O de quién, mamá?» Rosa alzó la vista, sus ojos llenos de una vergüenza que había cargado como una cruz durante un cuarto de siglo. «Después de que me echaron, estaba desesperada, sin dinero, sin lugar donde vivir. Un hombre me ayudó, me dio techo, comida. Joaquín era bueno conmigo, y yo necesitaba sobrevivir». El silencio que siguió fue sepulcral. Camila comprendió la magnitud del dilema de su madre, embarazada sin saber quién era el padre, abandonada por el hombre que había amado, dependiente de la bondad de un extraño que se había convertido en salvador y posible padre de su hija. «Joaquín murió en un accidente cuando tú tenías 3 años», continuó Rosa. «Antes de morir me hizo prometer que nunca buscaría a Alonso, que te criaría como su hija, que nunca te haría cargar con la incertidumbre que me había torturado a mí. Pero ahora necesito saber la verdad», dijo Camila, su voz quebrándose. «Necesito saber si Diego es mi hermano». Rosa la tomó de las manos, apretándolas con fuerza desesperada. «Mi hija, hay cosas que es mejor no saber.
Hay verdades que destruyen más de lo que iluminan. No puedes decir eso. Camila se puso de pie bruscamente, comenzando a caminar por la pequeña habitación como un animal enjaulado. Me he enamorado de él. Mamá, estoy perdidamente, irreversiblemente enamorada de un hombre que podría ser mi hermano. Esa noche, Camila no durmió. Se quedó despierta mirando el techo agrietado de su habitación, recordando cada momento que había compartido con Diego. Sus besos, sus caricias, la manera en que pronunciaba su nombre como una oración. Todo eso podría ser una abominación, una traición involuntaria a las leyes más básicas de la naturaleza y la moralidad. Mientras tanto, en una mansión del otro lado de la ciudad, Diego Villalobos se enfrentaba a su propio infierno personal. Su padre lo había llamado a su estudio privado después de la cena, y la conversación que siguió había destruido cualquier ilusión que pudiera haber tenido sobre la naturaleza de su familia. «¿Despediste a Camila?», había preguntado Diego, manteniendo su voz controlada aunque sus puños estuvieran cerrados. Alonso no se había molestado en negar nada. Era necesario. La situación se había vuelto complicada. ¿Complicada cómo fue entonces cuando Alonso le había contado sobre Rosa, sobre el pasado que había mantenido enterrado durante décadas, sobre la posibilidad de que Camila fuera hermana de Diego? Cada palabra había sido como un puñal en el corazón del joven, especialmente cuando se dio cuenta de que su padre había estado esperando el momento perfecto para usar esta información como arma. ¿Lo sabías desde el principio?, había preguntado Diego, su voz apenas un susurro. Sospeché, había respondido Alonso con calma cruel. Cuando me dijeron el apellido de esa chica, cuando vi su rostro, hay cierto parecido familiar. Pero no estaba seguro hasta que ordené una investigación. Una investigación. Pruebas de ADN, hijo. Sangre que obtuvimos de su vaso de agua en la oficina, comparada con muestras familiares. Alonso había sonreído con satisfacción. Los resultados llegaron esta mañana. Diego había sentido cómo su mundo se desplomaba. Pero Alonso había guardado silencio, dejando que la incertidumbre lo corroyera como ácido. Era una tortura refinada, perfectamente calculada. Dar suficiente información para destruir la relación, pero mantener la duda suficiente para que el tormento fuera eterno. Ahora Diego se paseaba por su habitación, sintiendo cómo cada fibra de su ser se rebelaba contra la posibilidad de que el amor más puro que había experimentado jamás estuviera contaminado por la sangre compartida. Había amado a Camila con una intensidad que lo había sorprendido. Había imaginado un futuro con ella que trascendía todas las barreras sociales y económicas, pero si realmente era su hermana, en algún lugar de la ciudad, dos corazones latían en perfecta sincronía de dolor, separados por secretos familiares y manipulaciones que amenazaban con destruir no solo su amor, sino también su cordura. La noche se extendía ante ellos como un océano negro, y ninguno de los dos sabía si verían el amanecer del otro lado. 3 semanas pasaron, como 3 siglos en el purgatorio de la incertidumbre. Diego había perdido peso, sus ojos se habían hundido en ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, y su comportamiento errático había comenzado a preocupar incluso a los empleados más leales de la constructora. Pasaba horas encerrado en su oficina, ignorando llamadas, posponiendo reuniones y mirando fijamente por la ventana hacia el horizonte donde sabía que vivía Camila. Había intentado contactarla docenas de veces. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Sus mensajes quedaban sin respuesta. Y cuando finalmente reunió el coraje para presentarse en su casa, Rosa le había abierto la puerta, solo para decirle con frialdad cortés que Camila no quería verlo. «Pero necesito explicarle», había comenzado él, sus ojos suplicantes. «Joven Villalobos», había interrumpido Rosa, sus palabras cortando como cuchillos. Algunas explicaciones llegan demasiado tarde. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Ahora Diego se encontraba en el laboratorio privado del doctor Mendoza, un genetista discreto que había trabajado para la familia durante años. Los resultados de las pruebas de ADN que había ordenado en secreto descansaban en sus manos como una sentencia de vida o muerte. «¿Está completamente seguro de estos resultados?», preguntó Diego por tercera vez. Estudiando los números y gráficos que decidirían su destino, el doctor Mendoza, un hombre mayor de cabello blanco y ojos bondadosos detrás de gafas de montura dorada, asintió solemnemente. «Completamente seguro, joven Diego.
He verificado y reverificado los análisis. No hay margen de error. Diego cerró los ojos, sintiendo cómo un peso que había estado aplastando su alma durante semanas finalmente se levantaba. Las pruebas eran definitivas. Él y Camila no compartían ningún vínculo sanguíneo. Eran genéticamente tan ajenos como dos desconocidos elegidos al azar en la calle. «¿Pero cómo es posible?», murmuró, más para sí mismo que para el doctor. «Mi padre parecía tan seguro». Derte Mendoza se quitó las gafas y las limpió meticulosamente, una costumbre que había desarrollado cuando tenía que dar noticias complicadas. «Diego, he sido médico durante 40 años y he aprendido que las familias guardan secretos que pueden ser más destructivos que cualquier enfermedad. Su padre, bueno, digamos que no es la primera vez que alguien usa información médica como arma emocional». La comprensión golpeó a Diego como un rayo. Su padre había mentido, había fabricado evidencia o manipulado información para separarlos, usando los miedos más primarios y las ansiedades más profundas como instrumentos de tortura psicológica. La ira que siguió fue volcánica, pura y completamente justificada. Diego irrumpió en la mansión familiar como una tormenta. Los sirvientes se apartaron de su camino, reconociendo en sus ojos la furia de alguien que había sido traicionado por la persona que más debería haberlo protegido. Encontró a Alonso en su estudio, revisando planos arquitectónicos con la misma calma que había mostrado el día que destruyó la vida de su hijo. «¿Cuánto tiempo pensabas mantener la mentira?». Diego no se molestó con saludos o preámbulos. Simplemente arrojó los resultados del laboratorio sobre el escritorio de caoba. Alonso alzó la vista lentamente, sin mostrar sorpresa. Era como si hubiera estado esperando este momento, incluso como si lo hubiera estado anticipando con cierto placer sádico. «Así que contrataste tus propias pruebas, inteligente. Eres más como yo de lo que pensaba. ¿Cómo pudiste hacerme esto? A ella». La voz de Diego temblaba con una emoción tan intensa que amenazaba con quebrarlo. «¿Sabes lo que hemos sufrido estos últimos meses?». Alonso se reclinó en su silla de cuero, entrelazó los dedos y estudió a su hijo con la misma expresión que usaría para evaluar una propiedad comercial problemática. Hice lo que era necesario para proteger el futuro de esta familia. Esa chica era una distracción peligrosa que amenazaba con descarrilar todo lo que hemos construido. «Esa chica tiene nombre». Diego golpeó el escritorio con fuerza suficiente para hacer saltar los adornos de cristal. «Se llama Camila. Es la mujer que amo. Y casi destruyes nuestras vidas con tus manipulaciones». Por primera vez en la conversación, algo parecido a la emoción genuina cruzó el rostro de Alonso, pero no era remordimiento. Era algo más frío, más calculado. «¿La amas? ¿Realmente crees que amas a esa secretaria mediocre con cada fibra de mi ser?», respondió Diego sin dudar. «La amo más de lo que tú amaste jamás a mamá, más de lo que has amado jamás a cualquier cosa que no fuera tu imperio de concreto y ambición». Alonso se puso de pie lentamente, su imponente figura proyectando sombras alargadas sobre las paredes forradas de libros. «Tu madre era de nuestra clase social, entendía las responsabilidades, las expectativas, el precio del éxito. Esa chica, esa chila no entiende nuestro mundo». «Nuestro mundo está podrido», replicó Diego. «Es un mundo donde los padres torturan a sus hijos con mentiras, donde se destruyen vidas inocentes para proteger alianzas comerciales, donde el amor se considera una debilidad que debe ser eliminada». «El amor es una debilidad», dijo Alonso con frialdad absoluta. «Es una distracción que hace que los hombres inteligentes tomen decisiones estúpidas. Tu abuelo me enseñó esa lección cuando tenía tu edad y ahora te la enseño a ti». «¿Con Rosa Ortega?». La pregunta salió como un dardo envenenado, y Diego vio cómo su padre se endurecía visiblemente. Rosa fue un error juvenil, una fantasía romántica que habría destruido todo lo que mi padre había construido. Alonso caminó hacia la ventana que daba a los jardines perfectamente manicurados. «La dejé ir porque era lo correcto, lo responsable. La abandonaste porque eras un cobarde», dijo Diego, cada palabra destilando desprecio. «Igual que estás tratando de hacer que yo abandone a Camila». Alonso se giró bruscamente, sus ojos grises brillando con una ira que había permanecido enterrada durante décadas. «Cuidado con lo que dices. Hijo, Rosa era diferente. Ella…». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que había revelado más de lo que pretendía, pero Diego
Ya había captado la inflexión en su voz, la manera en que había pronunciado el nombre de Rosa, como si fuera una herida que nunca había sanado completamente. «Todavía la amas», susurró Diego, la comprensión golpeándolo como una revelación divina. «Después de todos estos años, después de todo lo que has hecho, todavía amas a Rosa Ortega». El silencio que siguió fue tan absoluto que Diego pudo escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la repisa de la chimenea, contando los segundos mientras dos generaciones de dolor se miraban frente a frente. «No sabes de lo que hablas», murmuró Alonso finalmente, pero su voz había perdido toda autoridad. «Lo sé perfectamente», respondió Diego, su propia voz adquiriendo una claridad cristalina. «Lo veo en tus ojos cada vez que mencionas su nombre. Por eso odias tanto mi relación con Camila. No es porque sea de clase social diferente, es porque te recuerda tu propia cobardía, tu propia incapacidad de elegir el amor sobre el poder». Diego se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral para lanzar una última flecha que encontró su objetivo con precisión letal. «La diferencia entre nosotros, papá, es que yo no voy a cometer el mismo error que tú. No voy a despertar en 30 años preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el coraje de elegir correctamente». Cuando Diego salió del estudio, Alonso Villalobos se desplomó en su silla, como un hombre al que acababan de arrancar el alma. Por primera vez en décadas, las máscaras cayeron y se permitió llorar por la mujer que había amado y perdido debido a su propia cobardía, y por el hijo que acababa de demostrar ser más valiente de lo que él había sido jamás. La lluvia caía sobre San Rafael como lágrimas de ángeles, lavando las calles empedradas y llenando el aire con ese aroma fresco que promete renovación. Camila se encontraba en la pequeña oficina que había alquilado con sus ahorros, rodeada de cajas de cartón, formularios gubernamentales y los sueños que había mantenido enterrados durante años. «Consultora en gestión administrativa Camila Ortega», rezaba el letrero recién instalado en la ventana, las letras doradas brillando incluso bajo el cielo gris, después de semanas de trámites, permisos y noches sin dormir preparando propuestas. Finalmente había dado el salto que siempre había temido dar, convertirse en su propia jefa. El timbre de la puerta la sobresaltó. Era su primer día oficial de operaciones, y aunque había enviado folletos a pequeñas empresas del área, no esperaba clientes tan pronto. Se alisó la falda, respiró profundamente y abrió la puerta preparada para recibir a su primer cliente potencial. Diego Villalobos estaba parado bajo la lluvia, como una aparición, empapado hasta los huesos, con el cabello pegado a la frente y los ojos brillantes con una intensidad que la hizo retroceder un paso. No llevaba paraguas ni abrigo, simplemente había caminado bajo la tormenta como alguien a quien ya no le importaban las convenciones sociales o el qué dirán. «Hola, Camila», dijo, su voz ronca por la emoción contenida. Ella lo miró en silencio durante lo que pareció una eternidad, catalogando los cambios en su apariencia. Había perdido peso, sus ojos tenían esa cualidad húngida de quien ha llorado demasiado, y había una nueva línea de determinación en su mandíbula que no había estado ahí antes. «Diego», susurró su nombre saliendo de sus labios como una oración involuntaria. «¿Qué haces aquí?» «Vengo a contratarte», respondió él, una sonrisa tentativa asomando en las comisuras de su boca. «Mi nueva empresa de desarrollo sostenible necesita una consultora administrativa. He oído que eres la mejor». «¿Tu nueva empresa?» Camila frunció el ceño. «No entiendo». Diego entró a la oficina sin esperar invitación, goteando sobre el piso recién encerado. «Renuncié a Constructora Villalobos hace 2 semanas. Rompí el compromiso con Isabela hace 1 mes. Y hace 3 días descubrí una verdad que cambia todo». Extrajo un sobre manila de su chaqueta empapada, protegiendo cuidadosamente los documentos de la humedad. «Resultados de ADN, Camila. Pruebas independientes que demuestran sin lugar a dudas que no compartimos ningún vínculo sanguíneo». Las piernas de Camila se volvieron gelatina. Se apoyó contra el escritorio, tratando de procesar la información que acababa de recibir. «Pero tu padre dijo». «Mi padre mintió», la interrumpió Diego acercándose lentamente. «Usó nuestros miedos más profundos como armas, fabricó una situación que nos torturó durante meses, todo para proteger sus intereses comerciales y su propio orgullo herido». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Camila. Meses de dolor y confusión, finalmente encontrando liberación.
Entonces nosotros, podemos estar juntos, terminó él, sus propias lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas, sin culpa, sin secretos, sin miedos, pero solo si tú me perdonas por haber dudado, por no haber luchado lo suficientemente fuerte desde el principio. Diego se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Camila Esperanza Ortega, he pasado 3 meses en el infierno de imaginar una vida sin ti. He renunciado a todo lo que pensé que era importante para poder mirarte a los ojos y decirte que te amo. Te amo con una intensidad que me asusta, con una certeza que desafía toda lógica, con una devoción que durará hasta mi último aliento. Diego, susurró ella acariciando su rostro empapado. Yo también te amo, nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando pensé que era imposible. Se besaron bajo la luz fría de los tubos fluorescentes. Con la lluvia golpeando las ventanas como una sinfonía de aprobación divina, era un beso que sabía a perdón, a nuevos comienzos, a la promesa de un futuro construido sobre verdades instead de mentiras. Cuando finalmente se separaron, Diego sonrió con esa expresión que transformaba completamente su rostro. Entonces, señorita Ortega, ¿acepta el trabajo? Camila se rió. Un sonido cristalino que llenó la pequeña oficina con música. Depende. ¿Cuáles son los beneficios? Un salario competitivo, vacaciones pagadas, seguro médico para ti y tu madre. Y se acercó más, sus ojos brillando con travesura. Un jefe que está locamente enamorado de ti y que planea pasar el resto de su vida demostrándotelo. Fingió considerar la propuesta. ¿Y qué pasa con las políticas de la empresa sobre relaciones entre empleados y directivos? Diego se puso de pie, atrayéndola hacia él hasta que no quedó espacio entre sus cuerpos. Bueno, resulta que el director ejecutivo está planeando proponerle matrimonio a su consultora administrativa en un futuro muy cercano. Esperamos que eso resuelva cualquier conflicto de interés. El corazón de Camila se detuvo por un segundo antes de acelerar hasta un ritmo que pensó que podría ser audible para todo el barrio. Matrimonio en el momento adecuado, de la manera adecuada, cuando hayamos sanado completamente de todo lo que hemos pasado, dijo él besando su frente con ternura infinita. Pero sí, Camila, quiero casarme contigo, quiero construir una empresa contigo, una familia contigo, una vida que sea completamente nuestra. 6 meses después, la pequeña iglesia de San Rafael se llenó con una mezcla extraña pero hermosa de invitados. Los empleados leales de Diego, que habían elegido seguirlo en su nueva aventura empresarial, se sentaron junto a vecinos de Camila, que habían visto crecer a la novia desde niña, Rosa Ortega, radiante en un vestido azul marino que Diego había insistido en comprarle. Lloraba lágrimas de felicidad pura mientras observaba a su hija caminar hacia el altar. En la primera fila del lado del novio, un asiento permanecía vacío. Alonso Villalobos había recibido una invitación, pero no había respondido. Mateo había enviado sus felicitaciones formales, pero también había declinado asistir, citando compromisos comerciales que todos sabían eran excusas. Isabela Montero había encontrado consuelo rápidamente en los brazos de un empresario textil de Guadalajara, pero no antes de hacer correr rumores sobre esa advenediza que sedujo al heredero Villalobos. Los rumores habían durado exactamente hasta que Diego e Isabela había firmado sus contratos con 3 hoteles boutique que querían desarrollos arquitectónicos sostenibles, demostrando que el éxito era la mejor venganza contra la maledicencia. Cuando Diego vio a Camila caminar hacia él, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco que realzaba su belleza natural, sintió que su vida finalmente tenía sentido completo. Ella llevaba en las manos un pequeño ramo de flores silvestres que habían crecido en el terreno donde planeaban construir su primera casa, y sus ojos brillaban con una felicidad que parecía irradiar luz propia. «¿Algún arrepentimiento?», le susurró cuando llegó a su lado. «Solo uno», respondió ella tomando sus manos. «Que tardáramos tanto en llegar aquí, el padre Martínez, quien había bautizado a Camila 24 años antes». Sonrió mientras abría su libro de oraciones. «Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para celebrar el milagro del amor que trasciende todas las barreras». Mientras los votos fluían entre ellos como promesas sagradas, ni Diego ni Camila notaron la figura solitaria que observaba desde la entrada de la iglesia. Alonso Villalobos había llegado después de todo.
no para interrumpir o causar drama, sino simplemente para ser testigo del momento en que su hijo eligió el amor sobre el miedo, el coraje sobre la conveniencia. Cuando Diego besó a su novia, ahora convertida en esposa, Alonso sintió una mezcla compleja de pérdida y orgullo. Había perdido un hijo al mundo que había construido tan cuidadosamente, pero había ganado el respeto de un hombre que había demostrado ser más valiente de lo que él había sido jamás. Sin hacer ruido, Alonso se escabulló antes de la celebración, pero no antes de dejar un sobre en la mesa de regalos. Adentro había un cheque por una cantidad significativa y una nota escrita a mano que simplemente decía: «Para que construyan algo hermoso juntos, con amor y arrepentimiento, papá». La recepción se celebró en el patio de la casa de Rosa, decorado con luces de colores y flores que los vecinos habían donado con generosidad desbordante. La música de mariachi se mezclaba con risas auténticas y el tintineo de copas alzadas en honor a los novios que habían desafiado el destino y ganado. Diego, que había pasado su vida en fiestas elegantes donde las conversaciones eran calculadas y las sonrisas medidas, se encontró completamente cautivado por la calidez genuina de esta celebración. Los niños corrían entre las mesas, los abuelos contaban historias que mejoraban con cada repetición, y las mujeres del barrio habían preparado una cena que sabía a hogar y tradición. «¿Te arrepientes de no haber tenido una boda en el club de campo?», le preguntó Camila mientras bailaban bajo las estrellas, sus cuerpos moviéndose en perfecta armonía. Diego la miró como si hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. «Esta es la boda perfecta porque eres tú quien está en mis brazos. Todo lo demás es solo decoración». Rosa observaba desde su silla, con lágrimas de felicidad corriendo libremente por sus mejillas. Su hija había encontrado lo que ella nunca pudo tener, un amor que era más fuerte que las diferencias sociales, más valiente que el miedo, más duradero que las tormentas que inevitablemente vendrían. «Señora Rosa», Diego se acercó cuando la música hizo una pausa. «¿Puedo tener el honor de bailar con la madre de la mujer más extraordinaria del mundo?». Rosa se sonrojó como una quinceañera. «Ay, joven Diego, estos huesos viejos ya no bailan como antes. Entonces yo me adaptaré a su ritmo», respondió él, ofreciéndole su brazo con una galantería que hizo suspirar a todas las señoras presentes. Mientras Rosa y Diego se mecían suavemente al compás de una balada romántica, ella le susurró: «Cuida bien a mi niña. Es todo lo que tengo en este mundo. Es todo lo que tengo en cualquier mundo», respondió él con solemnidad. «Le prometo que la amaré, la protegeré y la haré feliz todos los días de mi vida». Rosa asintió, satisfecha. Había criado a su hija para ser fuerte, independiente y capaz de reconocer el amor verdadero cuando lo encontrara, y Camila había encontrado un hombre que la veía no como una conquista o un trofeo, sino como un igual, como una compañera, como la otra mitad de su alma. 2 años después, Camila estaba parada en el mismo terreno donde habían encontrado las flores para su ramo de novia, pero ahora el paisaje había cambiado completamente. Su casa, la casa que habían diseñado juntos, construido con sus propias manos los fines de semana y llenado con recuerdos preciosos, se alzaba como un testimonio de lo que 2 personas pueden lograr cuando combinan amor con determinación. «¿Lista para la gran revelación?», preguntó Diego, saliendo de la casa con una sonrisa misteriosa y un sobre en la mano. Camila, que ahora llevaba un pequeño bulto bajo su vestido veraniego, se rió. «¿Otra sorpresa, Diego Villalobos? Me vas a matar de curiosidad». Él se arrodilló frente a ella, poniendo las manos suavemente sobre su vientre, donde crecía su primer hijo. «Esta sorpresa no es solo mía, es nuestra». Abrió el sobre y extrajo los documentos oficiales que habían estado esperando durante meses. «El ayuntamiento aprobó nuestro proyecto. Vamos a construir el complejo habitacional más grande de vivienda sostenible en la historia de la ciudad. 200 familias van a tener casas propias, con energía solar, jardines comunitarios y centros de desarrollo infantil». Las lágrimas comenzaron a fluir por las mejillas de Camila. Su empresa de consultoría había crecido hasta convertirse en un socio integral de la compañía de Diego, y juntos habían desarrollado un modelo de negocio que generaba ganancias mientras servía a las comunidades más necesitadas. «¿Sabes lo que esto significa?», susurró ella, acariciando su rostro. «Que vamos a cambiar el mundo, una familia a la vez, que nuestro bebé va a crecer en un mundo
donde el amor realmente puede conquistar la codicia, donde la compasión puede ser más poderosa que el interés personal, Camila puso sus manos sobre las de él. Va a crecer sabiendo que sus padres eligieron construir puentes en lugar de muros. Diego la besó con la misma pasión del primer día, pero ahora había algo más profundo, más cimentado, más eterno en ese beso. Era el beso de dos personas que habían enfrentado las tormentas más feroces y habían salido no solo intactas, sino fortalecidas esa noche, mientras se acurrucaban en su cama, mirando las estrellas a través del tragaluz que Diego había instalado especialmente para ella. Camila reflexionó sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta ahí. ¿Crees que el amor siempre triunfa?, preguntó, trazando círculos perezosos en su pecho. Diego consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Creo que el amor triunfa cuando las personas son lo suficientemente valientes para luchar por él, cuando están dispuestas a sacrificar todo lo demás para protegerlo, cuando eligen la verdad sobre la comodidad, la autenticidad sobre la apariencia. Entonces somos muy afortunados, murmuró ella sintiendo cómo el sueño comenzaba a reclamarla. No, mi amor, respondió él, besando la coronilla de su cabeza. No somos afortunados, somos valientes, y esa valentía nos ha dado todo lo que realmente importa, en algún lugar de la ciudad, en una mansión que se sentía cada vez más como una cárcel dorada. Alonso Villalobos se quedaba despierto mirando una fotografía de Rosa que había guardado durante 25 años. Su hijo había encontrado el coraje que a él le había faltado. Había elegido el amor sobre el poder. Había construido algo hermoso en lugar de simplemente preservar algo antiguo por primera vez en décadas. Alonso se preguntó si no era demasiado tarde para él también elegir el coraje sobre el miedo. Rosa vivía a solo 1 hora de distancia. Tal vez, solo tal vez, algunas heridas podían sanar, algunas historias podían tener segundas oportunidades. Mientras la luna se alzaba sobre la ciudad que había testificado tantos amores imposibles, convertidos en realidades hermosas, 3 generaciones soñaban con futuros donde el corazón tenía más peso que las convenciones sociales, donde la autenticidad era más valiosa que la riqueza y donde el amor verdadero realmente podía conquistar todas las barreras. El mundo seguía girando, las estrellas seguían brillando, y en una pequeña casa construida con sueños y determinación, 2 corazones latían en perfecta armonía, prometiéndose silenciosamente que escribirían la historia de amor más hermosa que el destino jamás había atestiguado.